se ha creado en carne, se ha gozado con nuestra humanidad revestida de su presencia, ¿no? Así que nos hemos divertido muchísimo. La verdad es que ha habido momentos en las plenarias que parecía que estábamos en un recreo de niños de 10 años. No porque nos portáramos mal, sino por la sencillez y por la transparencia de lo que se estaba hablando, ¿no? En realidad Jesús le dijo a sus discípulos que si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Así que creo que este fin de semana hemos estado más cerca del reino de los cielos que en muchas otras ocasiones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo las parejas que hemos pasado muy bien? Se ha hablado mucho de sexo. Algunos habrán practicado más, otros menos, ya de acuerdo a las limitaciones que cada uno tenga, ¿no? Pero creo que hemos puesto en práctica algunas lecciones. Yo haré una encuesta a las mujeres para saber si sus maridos respondieron o no. Sobre todo para luego darle instrucciones de cómo mejorar. Hay que supervisar la tarea. Bueno, bromas aparte, creo que ha sido excepcional. Creo que hay cosas que Dios ha roto. Se ha hablado de cosas que, o sea, no era broma que hemos hablado mucho de sexo, porque hemos hablado mucho de cosas que normalmente son tabú, que el diablo quiere que la iglesia no se hable para que los matrimonios no puedan disfrutar de una relación placentera hombre-mujer dentro de los parámetros de Dios. Ya han habido los testimonios, ¿verdad? Creo que ha sido algo genuino y muy hermoso. Muy hermoso. Cogedlo con gusto porque no sabemos cuándo haremos el siguiente. Si me acompañan a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Como se nos ha disparado un poco el tiempo, voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Al menos compartir pensamiento de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, de lo que Dios me hablaba el otro día cuando preparaba este sermón. De hecho, creo que la mayor parte de este sermón se grabó en la vigilia que tuvimos el miércoles por la noche en Ginás. Si le tengo que poner un tema, le quiero llamar un llamamiento santo. Un llamamiento santo. Y vamos a ver la experiencia de Jesús y luego les quiero invitar a que se queden en el libro de Mateo, en el capítulo 10, porque vamos a ver algo más del texto, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Padre, necesitamos que en esta tarde tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo y nos sigas desafiando y sigas tratando con nosotros para que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. A veces, cuando nosotros no entendemos algo o no podemos compartir algún texto de las Escrituras, automáticamente lo pasamos de largo. Bueno, esto no lo entiendo, así que mejor lo dejo de largo. O lo ignoramos y hacemos como que no lo hemos leído, o peor todavía, más peligroso, decimos, bueno, eso era para los tiempos de Jesús. Eso no es para este tiempo. Cuando hemos leído este versículo de que Jesús llama a sus discípulos para darles autoridad sobre espíritus inmundos, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, yo te pregunto a ti, ¿es algo que tú firmemente lo crees en tu corazón? ¿Es algo que tú crees que Dios hoy en día
te puede llamar y dar autoridad para lo mismo. Así que muchas veces cuando no creemos decimos, no, eso era los tiempos de Jesús, eso ya no ocurre hoy en día. Hay muchas iglesias de corte conservador que cuando hay un texto que no lo entienden o no lo viven, simplemente dicen, bueno, eso era para la iglesia apostólica de los primeros años, pero luego, a partir del siglo I, cuando murieron los apóstoles, ya se acabaron todas esas cosas, se acabaron los dones, se acabaron las sanidades, se acabaron las lenguas, se acabaron la profecía, y ellos se quedan tan anchos. No lo pueden justificar porque no hay una enseñanza basada en la palabra de Dios para argumentar su pensamiento, pero ellos simplemente lo desechan y dicen que esto no es para ese tiempo. En ningún momento pensamos, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que soy incapaz de ver la verdad? ¿Será que el enemigo ha cegado mi entendimiento para no entender exactamente qué es lo que Jesús está hablando a sus discípulos y qué es lo que Jesús nos está hablando a nosotros? Es muy fácil decir, no, esto no es de Dios, o esto no es para hoy. En vez de decir, Señor, ¿qué puedo yo aprender acerca de esto? Algo que el Señor me hablaba cuando estábamos en Linares el miércoles por la noche era acerca del pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Miren, yo compartí allí que Dios sacó en un día con mano poderosa al pueblo de Israel de Egipto, pero tardó 40 años en sacar Egipto del corazón del pueblo de Israel. 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto, 40 años que el pueblo de Israel no pudo ver la palabra, la promesa que Dios le había dado, porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con una palabra de parte de Dios. Y esa palabra tiene que ser más que suficiente. Es posible que Dios te llame o te haya llamado y te haya dado una palabra. Esa palabra tiene que sostenerte y fortalecerte en medio de todas las dificultades. Y no debes permitir jamás que el diablo te robe esa palabra que Dios ha dado a tu vida. Y el pueblo de Israel sale con una palabra en la cual Dios le dice, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra prometida es para ustedes. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Ahora, ellos eran incapaces de entender esa palabra. Sus mentes estaban veladas, estaban atadas, estaban llenas de incredulidad por la dureza de sus corazones, y aun cuando llegan al Jordán y tienen la tierra delante de sus narices, son incapaces de pasar a conquistarla hasta que no se levantó una nueva generación. Una nueva generación que ya no había nacido en Egipto, que había nacido en el desierto, pero había nacido en libertad. Una generación nueva. Una generación que no ha experimentado la idolatría de Egipto, que no ha vivido la tiranía del faraón, que quizás lleva unas secuelas de los padres, pero ha nacido en libertad. Y por consiguiente tiene una mentalidad diferente. Solamente nos enseña la palabra de Dios que hubieron dos personas, Josué y Caleb, que le creyeron a Dios esa palabra y que por consiguiente fueron los únicos de un pueblo de más de 2 millones de personas que entraron a conquistar y a poseer la tierra porque tuvieron fe en la palabra que Dios les había dado. ¿Me siguen todavía? Hermanos, en este tiempo Dios no ha cambiado absolutamente nada. Dios sigue siendo el mismo. Dios nos sigue llamando, nos sigue invitando a conquistar la tierra. Dios nos está desafiando en este tiempo a conquistar el Vallés Oriental, el lugar donde Dios nos ha puesto. El lugar, por eso Él quiere que tú y yo salgamos de aquí de Canovelles
y empecemos a visitar cada pueblo y empecemos a orar y a conquistarlo en oración. Pero para ello, nosotros, los más viejos, que somos odres viejos, necesitamos volver a la visión. Necesitamos entender que o somos como Josué y Caleb, hombres y mujeres de fe, o moriremos en el desierto. Mira atentamente esta palabra que estoy diciendo. Iglesia, si tú eres un odre viejo que ha nacido en la cautividad, que has venido del mundo y te has convertido al Señor, Dios es poderoso para transformar tu vida, tu mente, tu corazón, todo tu ser. Pero a no ser que tú seas un hombre o una mujer de fe, morirás en el desierto y no verás la tierra prometida. ¿Me siguen todavía? En el texto que hemos leído en el capítulo 10, versículo 1, nos está hablando de un llamado. Jesús llama a sus discípulos. Él tiene una tarea para ellos. Me llamaba la atención porque él usa una palabra en griego que se llama proskaleo. Hay varias palabras para llamado en griego. Una de ellas es proskaleo. Y cuando yo buscaba el significado de esa palabra, significa invitar a venir. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos, capítulo 10, versículo 1, para parafrasear un poco, es: entonces, invitando a venir a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Jesús no forzó a nadie, los estaba invitando. Vengan y sean parte del reino de Dios. Vengan y sean parte de la autoridad que yo les quiero delegar. Si Jesús nos hablara esa palabra a nosotros en esta noche, nos estaría diciendo: ven, te invito a venir y que seas parte de la conquista del Valle. Eso es lo que el Espíritu Santo nos diría en esta noche si esta palabra la queremos aplicar para nosotros. Ven, quiero darte mi autoridad, mi poder, para que seas parte de lo que yo quiero hacer en este siglo XXI, en este lugar. Es posible que Dios dijera: yo te he traído de los confines de la tierra a este lugar para el tiempo que estás viviendo ahora. Para el tiempo que estás viviendo ahora. Cuando Jesús hace ese llamado en el Evangelio de Marcos, Él lo explica de otra manera. Él en el Marcos capítulo 3, del 13 al 15, no hace falta que lo busque, pero Jesús hay tres cosas por lo cual Él llama a los discípulos. Lo primero es, Él los llama para que estuviesen con Él. Jesús los llamó en primer lugar para que estén conmigo. Te invito a que vengas a ser parte de mi reino, pero te invito primeramente a que seas parte de mí. Por eso Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Así que la primera invitación que hace Jesús es: vengan, estén conmigo, aprendan de mí, absorban de mí. Yo un día me voy a ir, no voy a estar más. Necesito explicarles, enseñarles, mostrarles los parámetros del reino de Dios. Pero antes yo les estoy llamando para que vengan y estén conmigo. Necesito que me conozcan, no superficialmente, no lo que enseño, sino quién soy. Para Jesús lo más importante no eran las enseñanzas que Él trajo. Para Jesús lo más importante que los discípulos necesitaban conocer es quién era Jesús, que era Dios hecho hombre, encarnado para venir y morir en la cruz y salvar a toda la humanidad. Y los discípulos tenían que primeramente estar con Él. El primer llamado que Dios nos hace a nosotros, hermanos, es a que estemos con Él. Es que le conozcamos más y más íntimamente a Él. Luego dice que los llamó también para enviarlos a predicar. Primeramente Dios quiere que tú y yo estemos con Él, le conozcamos para poder darle a conocer efectivamente a otros. Si tú conoces a Jesús solamente en la superficie, es como si tú compras un avión y solamente lo has visto por fuera.
no conoces a los pilotos, no conoces de qué color son los asientos, no conoces a las azafatas, no conoces las instrucciones de vuelo, no conoces el ventiladorcito que te sale ahí, te da aire frío o aire caliente. Tú necesitas, para decir, tengo el mejor avión del mundo. Si alguien te pregunta, ¿y cómo es tu avión? ¿Qué tiene tu avión que no tenga el mío o que no tenga el otro? Pues mira, tiene tantas turbinas, tiene tanta potencia, tiene tanto consumo, tiene tanta velocidad, por dentro es así, así, así. Si tú dices que conoces a alguien y le quieres presentar, tienes que describirlo como eres. Por eso Jesús primero te invita, ven, conóceme, estate conmigo. Y luego ve y predica. Predica a Jesús que has conocido, no del cual has oído. Ustedes leen la primera carta de Juan, ustedes van a ver que Juan, cuando está haciendo su defensa del Evangelio, Juan no está hablando acerca de las cosas que él ha oído de otros, sino dice, lo que yo he visto con mis propios ojos, lo que mis manos han palpado acerca del Verbo, acerca de Jesucristo, eso os anunciamos hoy. Juan podría decir, yo le conozco. Y tú y yo no podemos decir que hemos palpado a Jesús, pero por medio de su Espíritu, si estamos viviendo y caminando cerca de Él, podemos decir, yo conozco a Jesucristo porque Él vino a morar en mi vida, porque Él cambió mi lamento en baile, porque Él me dio paz en medio de la tormenta. Cualquiera que sea la experiencia que cada uno haya tenido, puede decirlo, puede predicar. Y lo tercero dice es para que tengamos autoridad. Y aquí es donde tú y yo fallamos. Mira, ninguno de nosotros tenemos ningún problema en reconocer que necesitamos pasar tiempo con Él. Si Jesús te dice, yo te llamo para que estés conmigo, y tú dices, gloria a Dios, aleluya, yo quiero estar con Él, me voy con Él, quiero estar con Él. Eso no tienes problema en reconocerlo. Tú dices luego, bueno, Jesús también te llamó para que prediques el Evangelio. Todos sabemos que Jesús, antes de morir, sus últimas palabras es la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No tienes problema para creer eso. Todos sabemos que tenemos que predicar el Evangelio. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. El problema viene cuando Jesús dice, yo te llamo para darte autoridad. Ahí es cuando empieza a operar el espíritu de incredulidad. Autoridad, sí. Autoridad para echar fuera demonios. Yo, que lo haga el pastor. Autoridad para sanar enfermedades. ¿Quién? Yo, que vaya el copastor. O que vayan los líderes. Y ahí es cuando empezamos a impedir que Jesús haga algo extraordinario con gente ordinaria como tú y yo. El lugar donde la iglesia falla es en entender, en conocer que ese Jesús que te llamó para estar con Él, que ese Jesús que te envió a predicar, es el mismo Jesús que te quiere dar autoridad. Autoridad sobre toda cosa, sobre todo espíritu inmundo, sobre todo demonio, para llevar a cabo su perfecta voluntad. ¿Me siguen todavía? Si me acompañan al versículo 5. Me gusta lo que dice aquí. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Hermano, me llamó tanto la atención cuando leía esto otro día. Jesús no los envía ahí de cualquier manera. Vaya, vamos. Les dio instrucciones. Les dijo cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que ejercer la autoridad, dónde tenían que ir, cómo tenían que actuar en cualquier lugar donde iban. O sea, Jesús no simplemente nos envía de cualquier manera y se despreocupa de nosotros. Jesús nos da instrucciones. Instrucciones. Y del versículo del 7 al 14 podemos ver las instrucciones. Porque yo creo que Jesús también en este tiempo, hermanos, nos envía, nos llama. Y las instrucciones que les dio a los discípulos hace 2000 años
son completamente actuales para nosotros hoy en día. Solo necesitamos dos cosas: o ser una nueva generación o ser odres viejos llenos de fe. Hermanos, yo soy un odre viejo porque yo no nací en el Evangelio, yo nací en Egipto, y a mí lo único que me queda es ser un hombre de fe. Pero aquí hay odres viejos y hay una nueva generación que ha nacido no en cautiverio, ha nacido en libertad, ha nacido en una familia cristiana, ha nacido con una enseñanza y una educación diferente. Y si no ha sido así, es un error de los padres que no han sabido transmitir a sus hijos esa enseñanza. Pero nosotros, los odres viejos, hermanos, hay buenas noticias, porque cuando Jesús dice que el vino nuevo no se puede echar en el odre viejo, bueno, Jesús nos da toda la enseñanza en ese sentido. Los odres viejos pueden ser restaurados. Un odre viejo, agrietado, tú lo vuelves a meter en el agua y lo dejas que se vuelva a empapar en agua, y ese odre viejo se volverá otra vez tierno y volverá a ser capaz otra vez de contener el buen vino. A lo mejor no puedes contener el vino joven fuerte de la misma manera que el odre nuevo, pero todavía sirve. ¿Sabes algo? Aún yo recuerdo el encuentro de mujeres donde Jory habló de los famosos potitos, ¿verdad? Yo creo que todas las mujeres se fueron con esa enseñanza. Los potitos de los niños, cuando te son útiles los tarros, no los tiras, los limpias por dentro para volver a usarlos. Eso es un odre. Dios jamás va a desechar ningún odre, por viejo y estropeado que sea, si tiene fe. Si tienen fe. Así que, hermanos, si eres un odre viejo, hay esperanza para ti, para mí, si en esta noche decides ser como Josué o Caleb y decir: Señor, es verdad que allí hay gigantes, es verdad que allí hay ciudades fortificadas, es verdad que son malos, terroríficos, que son duros, pero si tú me llamas, yo voy y confío que tú harás que los muros caigan y los gigantes corran. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Creo que no hay ningún odre que Dios deseche, salvo aquellos que están llenos de incredulidad y resentimiento y amargura y falta de perdón. Y en los versículos del 7 al 14 vemos las instrucciones. Dice así la palabra del Señor: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! Aquí yo he sacado 9 puntos que hablan estos textos. El primero es la manera como tenemos que predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó su ministerio predicando eso. Y a los discípulos les enseñó diciendo: cuando vayan a un lugar, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Y yo me pregunto, ¿de verdad podemos creer nosotros que esas palabras están pasadas de moda? ¿De verdad creéis que está fuera de contexto o fuera de cultura ir a un lugar y predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Es más, ¿habrá una manera mejor que, como enseña Jesús, de predicar el evangelio del reino que como Él les enseña a sus discípulos? ¿Sí o no?
predicar el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vayamos a la carrilla, el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquel que quiera acercarse al reino de Dios pasará por el arrepentimiento, pero experimentará que el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros no podemos desechar las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos, porque es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros. Ahora, cosa diferente es que tú y yo nos avergoncemos de predicar acerca de ese evangelio del reino. Eso ya es algo que tendrás que lidiar tú a solas con Dios. Pero la manera, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabéis? A lo mejor tú vas a un lugar y empiezas a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente dice, ese está loco. No estoy loco. Es que ese reino, ese rey de ese reino un día cambió mi vida. ¿Y tú crees que tienes un rey mejor? ¿Crees que tienes un señor mejor? ¿Crees que eres libre? Eres un esclavo. Eres un esclavo de este sistema, de este mundo, de esta sociedad. Solo Cristo te puede hacer libre. Venga al reino, porque se ha acercado. ¿Y dónde está? Lo traigo yo. Yo soy hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Donde tú estés, está el reino. Donde tú vayas, va el reino. Cuando tú hables, habla del reino. Y ahí está acercándose a la persona, para que la persona pueda tener un encuentro con el reino de ese reino. Punto número 2. Esto es fuerte, hermano. Sanar enfermos. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios quizás nos ha dicho, ve y ora por esa persona? En la calle, tú dices, Señor, no, esto no puede venir de Dios. Eso es una locura. Y es nuestra incredulidad la que impide que el reino de los cielos, que el reino de Dios se acerque. ¿Acaso si tú oras por alguien, lo vas a sanar tú? No, lo va a sanar el Señor. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? De nuestro orgullo se ha dañado, que la gente piense mal de nosotros, que piense que estamos locos, ya lo piensan de todas maneras. Démosle alguna razón y la oportunidad a Jesucristo de que traiga sanidad. Seamos valientes, hermanos, sanar enfermos. Lo que viene luego es más fuerte, limpiar leprosos. Hoy en día no tenemos leprosos físicos en nuestra sociedad, en España, por ejemplo, que yo sepa. Hay países donde aún la lepra sigue siendo una enfermedad. Pero sabéis que la persona leprosa, el leproso, era un símbolo de un pecador, alguien que estaba inmundo por causa de alguna consecuencia del pecado. ¿Cuánta gente hay que está leprosa por el pecado, espiritualmente hablando? Y que solo tú, cuando acerques el reino de Dios a sus vidas, podrás limpiarles de su pecado. Lo que viene ahora es más fuerte. Número 4, resucitar muertos. A mí me hacía gracia un día en el avivamiento que estaba ocurriendo en China, que aún sigue habiendo en muchos lugares. Me decía un pastor chino, Hong Yang, muchos le han conocido, de que, hermano, en China vamos a un velatorio, en la reunión corriendo, vamos, oramos por el muerto, resucita y nos vamos corriendo antes que venga la policía. Nos predicamos, oramos por el muerto, resucita y nos vamos corriendo. Digo, gloria a Dios. ¿Cómo encajamos eso en pleno siglo XXI en Europa, en Cataluña? ¿Cómo encajamos? ¿Puede nuestra mente ser capaz de visualizar eso? ¿Seríamos tan valientes de orar por un muerto? Te pone a orar por un muerto de 110 años o de 90 años, no es cuestión, eso ya no es un milagro doble, porque la naturaleza ya marca su tiempo. Y yo no digo incluso que vayamos a los velatorios a hacer eso, a no ser que el Espíritu Santo te lo diga, entonces hablo. Pero aquel que no conoce a Jesús no está muerto espiritualmente hablando. No está muerto. No necesita acaso que tú y yo vayamos y le prediquemos acerca del reino que trae vida y esperanza a los que están muertos. Cuando uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice, Jesús, yo te seguiré donde tú quieras que vaya, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús dice unas palabras que en nuestro contexto actual sonaría terrible. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú te pones a leer eso en primera instancia y tú dices,
que poco sensible era Jesús con el dolor de este discípulo que le estaba prometiendo una fidelidad. Pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo es que los muertos están por todos lados. Todos aquellos que no me conocen están muertos. Deja que sean ellos los que se encarguen de enterrar a los muertos. Tú procura y gasta tu vida y tu tiempo en hablar del reino que trae vida y vida en abundancia. Dios nos llama, hermanos, nos llama a predicar, a resucitar muertos. Lo número 5 dice a echar fuera demonios. Sabéis que cualquier hombre, mujer en Cristo que esté caminando en integridad para Dios tiene poder y autoridad para echar fuera cualquier espíritu inmundo. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando vemos que alguien está endemoniado, ¿qué hacemos? Llamamos a los líderes. Pensamos que es su obligación. Y no es que nos amedrentemos o no pensemos que no lo es. Gloria a Dios por ello, si podemos echarlo fuera. El tema es que Dios nos ha dado esa autoridad a todos nosotros como sus discípulos. El tema es, ¿lo creemos? Número 6 dice, o punto número 6, da de gracia lo que de gracia has recibido. El apóstol Pablo dice de otra manera, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te enorgulleces? Dalo, si no es tuyo. Y si no lo damos, Dios nos lo va a quitar. Porque lo que Dios nos da es para que lo compartamos. ¿Has recibido algo de gracia? ¿Has recibido el Evangelio de gracia? No te lo calles, no seas egoísta. Ve y compártelo con otros. Número 7. Esto es algo que va totalmente contrario al Evangelio que se vive en otros países donde se habla siempre de riqueza. No nos proveamos de ningún tipo de recursos materiales porque va a ser Dios el que nos va a proveer. Y hoy en día uno va y ya quiere llevarse consigo todas las cosas por si se queda o se va a mudar a otro sitio, ya se quiere llevar todo en la mochila, a cuesta. Y quiere llevarse el oro, la plata, el cobre, la túnica, el traje, todo lo que le quepa, se lo va a llevar porque Dios me está enviando y aquí no quiero pescar nada para que se lo queden los demás. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, ve con lo puesto porque yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas, porque el obrero es digno de su salario. Lo que Jesús está diciendo es que cuando vayas, confía que yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Yo recuerdo cuando yo empecé a entrar en el mundo de las misiones, en juventud con una misión, y yo recuerdo que yo lo dejé absolutamente, todo lo que tenía lo dejé en casa para ir a hacer una escuela misionera. Y cuando llegué allí me encontré un montón de jóvenes que se llevaban con ellos toda la tecnología de última moda en aquel tiempo, toda la última tendencia. Ellos lo llevaban porque ellos no podían estar sin su Walkman, ellos no podían estar sin su Discman, ellos no podían estar sin la tecnología. Yo quiero ir sin nada y lo que tenga es porque Dios me lo provea. Y aquí hay un principio. Si voy atesorando cosas, llegará un momento que no podré tener más y Dios me lo podrá dar más. Si voy dando de gracia lo que Dios me da, Dios seguirá dándome para que yo pueda seguir dando a otros. Ese es un principio del Evangelio. Otro principio es, no tengas temor de que te vaya a faltar algo. Si tú vas y haces lo que yo te digo, yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Número 8. Declaremos paz cuando entremos en un hogar, en una casa, en una ciudad, en un pueblo, que no sean creyentes. Declara la paz. Si vas a ir a uno de estos pueblos del Valle, al entrar por ese pueblo, declara la paz de Dios sobre ese pueblo. Hay un principio en la cultura judía que hoy en día, obviamente, menos aquí en Cataluña no lo vemos, pero cuando llegaba alguien, algún extranjero, siempre había alguna familia con mucha hospitalidad que lo recibía, le lavaba los pies, le ponía, mataba al cordero, lo compartía con ellos. Hoy en día no vemos eso, ¿verdad? Es posible que si tú vas a uno de estos pueblos, nadie mate al cordero, ni nadie te lave los pies, ni nadie te dé una ofrenda. Es probable que ni siquiera nos miren bien, pero es igual. Nosotros vamos y declaramos paz. Señor, bendice este pueblo.
Y lo último, y no es menos importante, si no te recibe, sacúdete el polvo. ¿Saben que esto es una maldición? ¿Saben que Jesús está diciendo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no te ha recibido? Porque quien no te recibe a ti, que vas trayendo el reino, está cerrando la puerta a Jesucristo. Una cosa que me llamó la atención de este pueblo de Figueroa es que en el tiempo de la República, en el tiempo del franquismo, hasta la Iglesia Católica fue perseguida en ese pueblo. La quemaron parcialmente, la cerraron y luego la abrieron para ser un lugar de refugio para personas que venían huyendo del franquismo en el tiempo de la Revolución. Venían en la parte comunista y aquellos que venían huyendo del franquismo tenían un lugar de refugio. Pero la Iglesia no tuvo culto religioso durante un montón de años. Cuando yo leía eso en una especie de placa grabada en piedra ahí en la puerta de la Iglesia Católica en el Figueroa, decía, Señor, este pueblo ha sido un pueblo que te ha resistido durante años. Has resistido tu palabra. Por los abusos de la Iglesia Católica, por la razón que sea, este pueblo cerró las puertas de un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Posiblemente ese pueblo tenga una maldición sobre ella misma, sobre ese mismo pueblo, porque en su momento cerró las puertas al Evangelio. Pero hermanos, ahora estamos en una nueva generación. Posiblemente muchos de esos ancianos que ya no están, o si están recluidos por algún lado ya no los ves. Pero hay una nueva generación en ese pueblo que ni sabe de la historia y que a lo mejor está con las puertas abiertas esperando a que alguien vaya y le predique el Evangelio del reino se ha acercado. Y estuvimos orando, quebrantando las maldiciones que se han hecho en el pasado sobre ese pueblo y pidiendo, Dios, ten misericordia, no tomes en cuenta los pecados de este pueblo del pasado. Pero nosotros, cuando nos echen, dice la palabra de Dios, sacúdete el polvo. Señor, estuve aquí y me rechazaron a mí. No, me rechazaron a mí, dice el Señor. Pero al menos nosotros fuimos y dimos testimonio de la verdad. Por eso es necesario que todo este valle conozca que el reino de los cielos se ha acercado a todo aquel que abre las puertas de su corazón. Hermanos, estas son las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos y las instrucciones que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero necesita una generación que no ponga en duda su palabra. Una generación, hermanos, que no esté constantemente razonando su voz, sino obedeciéndole. Necesita una generación de fe, una generación que no se conforme a cómo está hoy en la iglesia, sino que sea capaz de ver lo que Dios quiere hacer en su iglesia mañana y el año que viene y de aquí a 20, 30, 40, 50 años. Por eso necesita jóvenes nuevos, una iglesia, una generación que sueñe con el reino, que viva con el reino, que respire el reino, que trabaje para el reino de Dios. Dios nos está llamando, hermanos, a ser una iglesia que viva el reino de Dios. Ahora, cuando uno obedece ese llamado, a esa invitación que antes llamábamos proscaleo, que significa invitar, inmediatamente se transforma en otra palabra. En el momento que tú aceptas el llamado de Dios, hay otra palabra para llamado, en griego se llama klesis. Y esa palabra significa llamamiento santo. Ya no es el llamado a la salvación, ya no es el llamado a ser un cristiano ordinario, es un llamamiento santo, es una vocación. ¿Sabe lo que es una vocación? Yo lo buscaba en el diccionario. Vocación significa inspiración con que alguien llama a algún estado. Hermano, Dios nos ha llamado. Y no a una vocación de decir, necesito que el Espíritu Santo me ilumine y me... No. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo a que vivamos para el reino de Dios.
a que vivamos para el reino de Dios. Miren, le voy a leer varios textos bíblicos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Tú puedes poner ahí la pantalla, Connie? Hebreos 3:1, póngalo, por favor. El escritor del libro de Hebreos hablando a los discípulos, de por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En la versión nuestra, Reina Valera, no habla de vocación celestial, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, por tanto, no te avergüences, mira lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó. Ahí pone otra vez con vocación santa. En la versión nuestra dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hermanos, hay un montón de textos más que no les voy a leer, pero me gustaría invitarles a poner en pie. César, si me ayudas. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Su llamado es santo. ¿Sabéis cuánto me duele ver hombres y mujeres que se pegan toda la vida de la iglesia y que